Hola, ¿cómo está? Vamos a comenzar una nueva sesión de Profe en Casa. ¿Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta? Yo soy el profe Orlando Quiroz y tendré el gusto de hablarle de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula
en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono, presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribolosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribolosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de 3-ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribolosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor de biología, Bernie López. En este video le hablaré sobre la segunda etapa de la respiración celular, la formación de la acetilcoenzima A, la cual se llevará a cabo en la mitocondria en condiciones aeróbicas. La mitocondria es una organela citoplasmática que tiene una membrana externa y una membrana interna o crestas mitocondriales. Entre estas membranas encontramos un espacio que se le llamará espacio intermembranal. También en medio de las crestas mitocondriales se encuentra la matriz mitocondrial. Recuerde que en la glucólisis había quedado como resultado dos moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Estos piruvatos se trasladan por difusión a la mitocondria, específicamente a la matriz mitocondrial. Quiere decir que el piruvato es una molécula muy permeable a las membranas de la mitocondria. Una vez ahí, las dos moléculas reaccionan cada una de ellas con una coenzima A y un ion de NAD, dando como resultado dos moléculas de 2 carbonos llamadas grupos acetilos que se unen a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Los 2 carbonos removidos de cada piruvato se unen con oxígeno molecular que al final terminarán siendo liberadas a la atmósfera por el sistema respiratorio. En resumen, de la formación del acetilcoenzima A se obtienen como ganancia 2 NAD y se liberan 2 dióxidos de carbono, quedando de la molécula de glucosa original que empezó la respiración celular 2 acetilcoenzima A. Recuerde que esta molécula es muy especial, ya que permite el aprovechamiento de la energía de las proteínas y los lípidos en condiciones extremas, en las cuales se ven enfrentadas las células de los organismos. Seguidamente, con cada acetilcoenzima A, se inicia la tercera etapa de la respiración celular, el ciclo de Krebs, cuyo nombre es en honor a Hans Krebs, quien lo descubrió, y esto lo hizo merecedor del Premio Nobel en 1953. El proceso se inicia cuando la acetilcoenzima A, molécula de 2 carbonos, reaccionan con el ácido oxalacético,
y se transforman en 2 moléculas de 6 carbonos, el ácido cítrico, quedando libre 2 CoA que la célula volverá a usar. Los ácidos cítricos a su vez reaccionan perdiendo cada uno 2 carbonos que serán liberadas a la atmósfera. En el proceso también se da la formación de 4 NAD a partir de 4 iones NAD, ya que cada uno de ellos removieron 2 electrones de alta energía de la reacción. Al final de esta reacción se produce un ATP de ganancia por cada ácido cítrico que reacciona. Y estos quedan transformados en 2 moléculas de 4 carbonos, el succinato. Estos succinatos sufren transformación a través de enzimas mitocondriales, convirtiéndose en 2 moléculas de fumarato, quedando formado como producto de esta reacción 2 moléculas de FAT, que es otra molécula transportadora de energía, al igual que los NAD. A su vez, los 2 fumaratos se transforman en 2 malatos, originando la formación de 2 NAD, uno por cada fumarato, y estos últimos terminan transformándose en 2 oxaloacetatos que vuelven a iniciar la vía cíclica, el ciclo de Krebs. Resumiendo, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en condiciones aeróbicas, generando la producción de 2 ATPs de ganancia neta, 6 NAD y 2 FAT. Estos NAD y FAT producidos en el ciclo de Krebs se unirán a los otros producidos en las etapas anteriores de la respiración celular para producir el resto de la energía en forma de ATP, que se le puede extraer a una molécula de glucosa que va a ser respirada completamente. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de biología Bernie López. En esta ocasión hablaremos sobre un proceso biológico que se lleva a cabo en cada una de las células de todos los seres vivos. A este proceso lo llamaremos respiración celular. Es un proceso común a cada uno de nosotros porque por medio de él, nuestras células obtienen energía a partir de las moléculas de ATP, que son a la célula como lo es la gasolina al motor de un carro. Ambos le proporcionan energía, ya sea a la célula o al motor, para que estos funcionen correctamente. Ahora pensemos, ¿de dónde obtienen los seres vivos la energía? Si pensó de los alimentos, estás en lo correcto. Todos los días nos alimentamos y una de las comidas más importantes del día es el desayuno, el cual está cargado de energía. Por ejemplo, el pan, el arroz, los frijoles o los cereales están llenos de carbohidratos. Ahora, sigámosle la pista al alimento al ingresar a nuestro cuerpo. Primero empieza un proceso de predigestión en nuestra boca. De ahí sigue hacia el estómago y el intestino, donde termina de descomponerse completamente en sus componentes básicos. Estos componentes básicos los vamos a llamar biomoléculas. Y estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otros. Estos pasan a la sangre en procesos de difusión. Y esto lo llevan a cada una de nuestras células sin dejar ninguna por fuera, ya que si no moriría por falta de energía y nutrientes. En ese momento pasan a través de la membrana plasmática por procesos de difusión y llegan directamente al citoplasma celular. Una de esas biomoléculas que es muy rica energéticamente hablando es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos producto de la fotosíntesis. En este momento y a partir de la glucosa empieza la respiración celular con la primera fase que se llama glucólisis. La glucólisis está compuesto por 2 raíces. Gluco significa glucosa y lisis significa rompimiento, ya que este proceso es un proceso catabólico. Aquí comienza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Primero la molécula debe activarse con la energía aportada por 2 moléculas de ATP que la misma célula aporta. Esto es igual que lo que pasa con el motor de un carro. La batería es la que da el chispazo inicial para que el motor empiece a funcionar a partir del combustible gasolina. Aquí sucede exactamente igual. El ATP aporta la energía inicial para que el proceso se eche a andar. Luego la glucosa se convierte en una molécula de fructosa con 2 fosfatos de alta energía que fueron donados por los ATP iniciales. La fructosa se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos, a las cuales 2 iones de NAD provenientes de la célula le remueven 2 electrones de alta energía y un protón, originando 2 moléculas de NAD, que son moléculas transportadoras de energía. En ese mismo momento, la molécula de 3 carbonos adquiere un fosfato inorgánico de alta energía. Luego, cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para que luego lleguen por cada una de ellas 2 ADP y lo remuevan y produzcan 4 moléculas de ATP.
Como resultado se originan dos moléculas de piruvato, que es lo que nos queda de la molécula original de glucosa al finalizar la glucólisis. En resumen, la molécula de glucosa se degrada en condiciones anaeróbicas y en el citoplasma, en donde quedó originalmente degradada en 2 piruvatos o ácidos pirúvicos, obteniéndose como ganancia 4 ATPs. 2 de estos ATPs son restablecidos a la célula porque se habían gastado en el proceso inicialmente. Quedan 2 ATPs de ganancia neta y 2 moléculas de NAD, que junto con los piruvatos en procesos posteriores de la respiración celular, se les obtendrá más energía en forma de ATP. Ahora bien, al terminar la glucólisis, los piruvatos pueden seguir 2 vías, una completamente anaeróbica como es la fermentación o simplemente continuar con los procesos respiratorios usuales. Este es un tema para enriquecer conocimientos. Espero que sea de gran utilidad para su proceso formativo. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de biología Bernie López. Hoy le hablaré de la etapa de la respiración celular llamada cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Para comprender mejor este proceso, se le recomienda ver los videos de las etapas anteriores, que son la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs. Vamos a ver la cadena respiratoria que se llevará a cabo en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, específicamente en la membrana interna mitocondrial o las crestas mitocondriales, como también se le conoce. Pero antes recuerda que en las etapas anteriores la célula solo ha ganado 4 moléculas de ATP a partir de la molécula original de la glucosa. Sin embargo, ha capturado muchos electrones energéticos en la formación de 2 moléculas portadoras, el NAD y el FADH2. Recuerda que el proceso de respiración celular es un proceso donde se implica la formación de energía a partir de moléculas de ATP. Sin embargo, hasta este momento, en las 3 etapas que hemos visto anteriormente, solo se han formado 4 moléculas de ATP. Estas moléculas no son suficientes para que la célula pueda obtener toda la energía necesaria para poder trabajar. Sin embargo, a partir de los procesos anteriores se han formado una serie de moléculas como son los NAD y los FAD, que son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cada una de ellas había recogido 2 de estos electrones. Sin embargo, estas moléculas se formaron en la matriz mitocondrial, que es esta parte que está aquí. En la parte de abajo vamos a reconocer lo que es la cresta mitocondrial y aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. En medio de los 2 espacios de la membrana de la cresta mitocondrial y la membrana externa vamos a encontrar un espacio que vamos a llamar el espacio intermembranal. Aquí lo que va a pasar es que las moléculas de NAD van a depositar sus 2 electrones y esos 2 electrones cargados energéticamente van a hacer este recorrido. Conforme van haciendo este recorrido, se van desplazando iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Cuando hay un salto de este par de electrones a un componente nuevo, como es este, se vuelven a pasar otro par de iones de hidrógeno. Y cuando saltamos al último, sucede lo mismo. Al final, una molécula de NAD tiene la capacidad de transportar alrededor de 6 iones de hidrógeno. Las moléculas de FAD depositan sus electrones también, pero en el segundo componente de la cadena transportadora, de tal manera que van a hacer este recorrido y van a dejar sus 2 electrones aquí. También estos 2 componentes van a aportar 2 iones de hidrógeno cada uno, de tal manera que las moléculas de FAD solo tienen la posibilidad de producir 4 iones de hidrógeno. Ahora, hay un punto muy importante. Estos 2 electrones que quedaron aquí están ya agotados energéticamente hablando. Y si se quedan ahí, tienen que ser removidos para que puedan este proceso continuarse. En ese momento entra una molécula de oxígeno y se los lleva y se combina con 2 iones de hidrógeno para formar una molécula de agua. Lo que tenemos en este momento es una diferencia de concentraciones de iones de hidrógeno. En esta parte, que es la matriz mitocondrial, vamos a encontrar pocos iones de hidrógeno, mientras que en el espacio intermembranal vamos a encontrar mayor concentración de ellos. Esto lo que va a originar es una gradiente de concentración que va a hacer que se acumule energía potencial de este lado.
Esa energía potencial va a ser aprovechada para que una molécula muy especial, en este caso una enzima que tenemos en este lado, que es la enzima sintetizadora de ATPs, permite el paso de estos iones de hidrógeno que tienen una energía acumulada hacia el espacio intermembranal. Entonces ellos van a recorrer este camino, van a hacer este camino, y en el momento que van haciendo ese camino, van soltando su energía, y en ese momento entra una molécula de ADP, el adenosín difosfato, para producir una molécula de ATP. Es decir, aquí lo que vamos a ver es que por cada par de iones hidrógeno que pasan por la molécula sintetizadora de ATPs, se produce una molécula de ATP. Entonces recordemos algo. Recordemos que los NAD producían 6 iones hidrógeno. Entonces, al pasar en pares, lo que vamos a obtener es que por cada NAD se van a producir 3 ATPs. Recordemos también que los FAD, tenemos aquí, solo tenían capacidad para producir 4 iones hidrógeno. Y como pasan en pares por aquí, el FAD nada más tiene la posibilidad de producir 2 ATP. Para entender qué es una gradiente de concentración, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos representados un tanque de captación de agua y aquí abajo vamos a suponer que esto es una bomba para llevar el agua hacia arriba. Esa bomba necesita de una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser el mismo combustible que se usa para hacerla funcionar, o si es una bomba eléctrica, la electricidad misma. Eso lo que va a hacer es que va a llevar el agua en este recorrido y aquí se va a ir almacenando. Esa agua va a alcanzar cierto nivel y además está a un poco más altura de la toma y va a adquirir lo que se llama energía potencial. Cuando esa energía se libera, se transforma en energía cinética, es decir, cuando soltamos esta agua y adquiere velocidad por la fuerza de gravedad. Esa energía tiene la particularidad de que la podemos transformar en otras fuentes de energía diferentes. Podemos meter una turbina y generar energía eléctrica, y así es como realmente funcionan las gradientes de concentración, como en el caso de los electrones aportados por las moléculas de NAD. Ellos aportaron la energía que hizo pasar los iones hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. En este caso, los electrones representan la bomba de agua que proporcionó la energía para que esos iones se fueran acumulando en el espacio intermembranal. Luego, esos iones fueron acumulando energía por la gradiente de concentración que se formó ahí, y esa energía es la energía potencial, que se liberó cuando ellos fueron pasando a través de la molécula sintetizadora de ATP que vimos en el esquema anterior. Una vez entendido el proceso de cómo se producen las moléculas de ATP a partir de los NAD y los FAD que llegaron a la cadena respiratoria, podemos resumir toda la información en este cuadro. Vamos a recordar lo siguiente: en el proceso de glucólisis encontrábamos la formación de 2 ATP directamente. En la formación de acetilcoenzima A no se produce ninguno, mientras que en el ciclo de Krebs vamos a encontrar 2. Si vamos al recuento de los NAD producidos, en la glucólisis se obtenían 2. Y en la formación de acetilcoenzima A encontrábamos otros 2. En el ciclo de Krebs, por el contrario, vamos a encontrar 6. Y en las etapas de producción de FAD, el único que participó fue el ciclo de Krebs aportando unas 2 moléculas. Ahora sí, ya con esas 3 columnas llenas, podemos ver cómo participan estos procesos en la formación del ATP cuando llegan a la cadena respiratoria. Entonces aquí hay que recordar algo muy importante, que por cada molécula de NAD se producían 3 moléculas de ATP cuando entraban a la cadena respiratoria. Entonces en la glucólisis tenemos 2, y si cada una de ellas produce 3 ATPs, entonces lo multiplicamos por 3, esos 2, y vamos a obtener 6 moléculas de ATP producidos por la glucólisis en la cadena respiratoria. Igualmente va a pasar con los 2 de la formación de la acetilcoenzima A, y entonces vamos a poner un 6 ahí también. En el caso del ciclo de Krebs, vamos a encontrar 6 NAD, y cada uno de ellos va a producir 3 moléculas de ATP, teniendo al final 18 ATPs producto de esos 6. Recordemos también que el ciclo de Krebs es el único proceso que produce FAD,
y produce 2. Entonces, vamos a multiplicar esos 2 que están ahí por 2 más y esto nos va a dar 4 ATPs. Entonces, a partir del ciclo de Krebs se obtienen 22 moléculas de ATP, productos de los FAT y los NAD que llegaron a la cadena respiratoria. Ahora, si vamos a totalizar todo el proceso, vamos a hacer un recuento de la columna de los ATPs, incluyendo esta columna que está aquí y esta, para sumar todos los ATP totales. En la glucólisis se producen 2 ATPs directos, más 6 que fueron indirectos producidos por la cadena, vamos a obtener 8 ATPs. En el caso de la formación de la acetilcoenzima A, solo tenemos 6, que son indirectos porque se produjeron en la cadena respiratoria. Y en el ciclo de Krebs vamos a encontrarnos 2 que fueron de producción directa, más 22 que fueron indirectos producidos en la cadena respiratoria, que al final nos van a totalizar 24. Ahora, si totalizamos toda esta columna, vamos a obtener 38 moléculas de ATP totales. Quiere decir que una molécula de glucosa que ha sido respirada completamente, se le pueden obtener 38 moléculas de ATP. Pero eso no quiere decir que este sea el caso para todas las células. Hay células donde solo se producen 36 ATPs. Eso depende del tipo de célula y el lugar y la función que cumple esta célula dentro de nuestro cuerpo. También es importante rescatar que en la glucólisis se habían gastado 2 moléculas de ATP. Si sumamos esas 2 moléculas que se gastaron y se las sumamos a las 38, vamos a obtener un total de 40. Esta es la ganancia bruta que se obtiene al respirar completamente una molécula de glucosa. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profe de biología Bernie López. Hoy hablaré de un proceso de respiración celular en particular. Recuerde que los procesos respiratorios tienen como objetivo la obtención de energía. La molécula de glucosa, al respirarse en condiciones aeróbicas, hacen que los niveles de eficiencia en producción de energía sean altos. Sin embargo, al finalizar la glucólisis, que es un proceso anaeróbico, esta puede tomar una ruta que no demanda del oxígeno, por lo que es poco eficiente en producción de energía. A este proceso se le llama la fermentación. Lo realizan muchos microorganismos que prosperan en condiciones anaeróbicas, como en el intestino y estómago de los animales, a cierta profundidad del suelo, en sedimentos de lagos, océanos, ciénagas, pantanos, y en algunas condiciones de estrés, las células de los músculos de los mamíferos también lo realizan. Existen 3 tipos de fermentación: la láctica, la alcohólica y la acética. La fermentación láctica. Como toda fermentación, se inicia con una glucólisis, en donde la glucosa se descompone en 2 piruvatos, originando 2 ATP de ganancia neta y 2 NAD. El proceso se continúa cuando los 2 piruvatos interactúan con los 2 NAD producidos, recogiendo 2 electrones de alta energía de cada uno de ellos y quedando transformados en 2 moléculas de lactato o ácido láctico. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio vigoroso y no se lleva suficiente oxígeno a las células de los músculos, estos no pueden continuar con el proceso de respiración aeróbica normal. Por lo que para compensar la falta de energía que demandan las células musculares, recurren a la fermentación láctica. Sin embargo, solo se pueden sostener por un corto periodo de tiempo, en esta condición que proporciona poca energía. El problema es que se acumula ácido láctico que provoca fatiga y un malestar intenso en los músculos, produciendo lo que conocemos como el arratonamiento, lo que obliga a detener toda actividad muscular. Este ácido láctico, cuando regresa a la normalidad respiratoria, se recicla en procesos aeróbicos que tienen lugar en las células del hígado y en ocasiones dura varias horas. Otros microorganismos, entre ellos algunas bacterias como los lactobacilos, producen esta fermentación y son utilizados en la industria láctica para la elaboración de yogur, queso y natilla, entre otros. La fermentación alcohólica. Al igual que la láctica, empieza con la glucólisis, pero aquí lo que se produce a partir del piruvato, que tiene 3 carbonos, es el alcohol etílico, que tiene 2. El carbono que pierde el piruvato se transforma en una molécula de dióxido de carbono que es liberada. Entre los microorganismos que producen la fermentación alcohólica se encuentran las levaduras que originan la industria, como las del pan y los vinos espumosos. En esta última, las levaduras son embotelladas vivas y siguen fermentando, produciendo CO2 hasta que mueren,
Al destaparse el corcho de la botella, este gas sale con sobrepresión, que es característico de este tipo de bebidas. En el pan, el CO2 desprendido hace que este se esponje y el alcohol generado se evapora por el calor del horneado. La fermentación acética. Este último tipo de fermentación es una continuación de la fermentación alcohólica, en donde el alcohol etílico es expuesto al oxígeno en presencia de la bacteria Mycoderma aceti, que transforma el alcohol en ácido acético o vinagre. De este producto se origina la industria de los vinagres. En general, las fermentaciones son de gran importancia ecológica, porque muchos microorganismos reciclan la materia orgánica a partir de este proceso, poniéndola a disposición de los organismos productores en los ecosistemas. También se obtienen algunos antibióticos y el petróleo, que es muy utilizado en la actualidad como combustible fósil. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos